El golpe en la puerta se produjo poco después de la medianoche, cuando Ethan Cole estaba a punto de cerrar su pequeño taller de reparaciones en las afueras de la colonia Red Haven. Afuera, el viento levantaba polvo rojo sobre la carretera desierta, y ningún viajero debería haber estado caminando por allí a esa hora. Ethan se detuvo cerca del panel de control y escuchó cómo 3 golpes lentos volvían a provenir de la pesada compuerta de carga. Durante unos segundos, pensó que podría ser uno de los mineros pidiendo una reparación de emergencia, pero entonces oyó que algo caía fuera. Cogió una herramienta de metal para protegerse y abrió la pequeña ventana, sin saber que la persona que estaba fuera cambiaría su vida. Una joven alienígena yacía junto a la puerta, intentando incorporarse. Su piel era de un azul pálido. Su largo cabello plateado estaba cubierto de polvo y su sencilla ropa gris estaba desgarrada por un largo viaje. Parecía una joven adulta, pero el hambre y el miedo habían hecho que su rostro se viera débil y cansado. Una pulsera de metal rota colgaba de una muñeca, mientras que unas marcas oscuras indicaban que algo similar había estado sujeto a la otra. Cuando sus grandes ojos azules se encontraron con los de Ethan, se apartó rápidamente de la ventana como si esperara que él le hiciera daño. En cambio, Ethan abrió la puerta y preguntó en voz baja qué le había sucedido. La mujer alienígena no respondió a su pregunta. Miró más allá de él, hacia el cálido taller de reparación, y luego hacia la oscura carretera que quedaba a sus espaldas, como si alguien pudiera aparecer en cualquier momento. «Me llamo Lyra», dijo finalmente con voz débil en el idioma común. «Solo necesito comida y pasar una noche bajo techo». Ethan notó que le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerlas juntas. Él le preguntó si alguien la seguía, pero el miedo se reflejó en sus ojos y rápidamente dijo que no. Antes de que Ethan pudiera preguntar algo más, sus rodillas cedieron, y él la sujetó antes de que cayera al suelo metálico. Ethan la llevó adentro y la sentó en una silla vieja junto al calefactor. Le dio agua, sopa caliente y una manta limpia sin pedir nada a cambio. Al principio Lyra comió despacio, pero tras los primeros bocados, el hambre se apoderó de ella y terminó el plato casi sin parar. Ethan no dijo nada al respecto y simplemente colocó otro cuenco delante de ella. Ese pequeño gesto pareció confundirla más que cualquier otra cosa que él hubiera hecho. Ella lo observaba atentamente, esperando el momento en que él le dijera el precio de su bondad. Cuando finalmente terminó de comer, Lyra bajó la mirada y dijo que no tenía créditos que pagarle. Ethan le dijo que no le había pedido dinero, pero esas palabras solo la pusieron más nerviosa. Se arropó mejor con la manta y susurró que no tenía hogar, ni familia cerca, ni nada de valor. Entonces, con gran vergüenza en la voz, dijo que tal vez podría ofrecerle lo único que creía que aún poseía, a sí misma. Ethan comprendió lo que ella quería decir, e inmediatamente su rostro se puso serio. «No», dijo con calma, «no me debes nada. La comida es comida y la seguridad es seguridad. Eso es todo». Lyra lo miró fijamente como si le hubiera hablado en un idioma que ella desconocía. En los lugares de donde ella provenía, cada favor tenía un precio, y la gente poderosa siempre tomaba más de lo que daba. Ethan le enseñó un pequeño trastero con una cama, y le dijo que podía cerrar la puerta con llave desde dentro. Incluso le puso la llave en la mano, para que supiera que nadie podía entrar sin su consentimiento. Durante varios segundos, Lyra se limitó a mirar la llave que tenía en la palma de la mano. Algo cambió en su expresión, pero antes de que pudiera hablar, sonó una fuerte alarma desde la puerta principal. Ethan regresó al control de seguridad y vio 4 vehículos oscuros deteniéndose frente a su estación. 6 hombres armados salieron a la carretera, todos ellos vestidos con la armadura negra de Varec Industries, la mayor empresa minera del planeta. Su líder era un alienígena alto de piel gris llamado Comandante Soren, y no parecía un hombre que hubiera venido a pedir algo cortésmente. Soren exigió que Ethan abriera la puerta, alegando que un peligroso empleado de la compañía había robado información valiosa y se había dado a la fuga. Detrás de Ethan, Lyra se había quedado completamente inmóvil.
Cuando vio a Soren en la pantalla, sintió como si todo el color hubiera desaparecido de su rostro. Ethan se giró hacia ella y le hizo una pregunta sencilla. ¿Están aquí por ti? Lyra asintió lentamente, pero antes de que pudiera explicarse, la voz de Soren volvió a oírse por el altavoz exterior. La hembra pertenece a Industrias Varec, dijo. Entrégala, humano, y no habrá problemas. Ethan miró la pulsera de control rota que Lyra llevaba en la muñeca, y luego el miedo en sus ojos. Le preguntó a Soren qué crimen había cometido, pero el comandante solo respondió que Ethan no entendía qué clase de persona estaba protegiendo. Entonces, Soren dijo algo que dejó atónita incluso a Lyra. Danos a la chica. No tienes ni idea de lo que realmente es. Durante un largo segundo, el taller de reparaciones quedó en completo silencio. Ethan podía oír el viento golpeando las paredes de metal, mientras Lyra esperaba a que él tomara la misma decisión que todos los demás habían tomado antes. Ella esperaba que él abriera la puerta, aceptara la recompensa que ofreciera la empresa y la enviara de vuelta a la vida de la que había escapado. En lugar de eso, Ethan extendió la mano hacia el panel de control y pulsó el botón de seguridad total de la estación. Gruesas barras de acero cayeron sobre cada puerta y las luces rojas se encendieron alrededor del edificio. Entonces Ethan miró a través de la cámara al comandante Soren y dijo, «Ella se queda aquí hasta que sepa la verdad». Soren no discutió. Simplemente sonrió, y eso preocupó a Ethan más que la ira. Los hombres armados regresaron lentamente a sus vehículos, pero antes de marcharse, Soren alzó una mano hacia la cámara como si estuviera haciendo una promesa. «Te arrepentirás de esto antes del amanecer», dijo. Los vehículos desaparecieron entre el polvo rojo, dejando la carretera vacía una vez más. Ethan volvió a mirar a Lyra, esperando ver miedo, pero ahora había algo más en sus ojos, un terrible secreto que ya no podía ocultar. Ella lo miró y susurró, «No temen que haya escapado, Ethan. Temen lo que sé». La mañana llegó lentamente a la colonia de Red Haven, pero Ethan no había dormido ni una hora. Él pasó la noche vigilando las pantallas de seguridad mientras Lyra permanecía cerca del calefactor con la manta alrededor de los hombros. La carretera de afuera parecía vacía, pero Ethan sabía que el comandante Soren y sus hombres no se habían marchado del todo. Lyra finalmente rompió el silencio y le dijo a Ethan que Varec Industries regresaría porque la compañía nunca olvidaba a las personas que escapaban. Ethan miró su pulsera rota y preguntó por qué una trabajadora asustada era tan importante para ellos. Lyra bajó la mirada y explicó que había trabajado en las estaciones mineras de Varec desde que era muy joven. Su empobrecida colonia tenía deudas con la compañía, y las familias se veían obligadas a trabajar hasta saldarlas. El problema era que la deuda siempre aumentaba, por lo que muchos trabajadores nunca llegaban a ser libres. Lyra había transportado equipos, limpiado máquinas y trabajado largas horas en túneles oscuros, donde ocurrían accidentes todas las semanas. Para la empresa, ella no era una persona con sueños porque solo era la trabajadora número 417. Ethan se enfadó al oír esto, pero Lyra le dijo que aún había más. Ella siempre había entendido las máquinas mejor que los demás trabajadores, a pesar de que nadie le había dado una formación real. Por la noche, estudiaba en secreto las piezas rotas que los ingenieros desechaban y aprendía cómo funcionaba cada sistema. Pronto, pudo reparar las herramientas de minería más rápido que muchos trabajadores capacitados, pero sus supervisores le ordenaron que dejara de hacerlo. Le dijeron que alguien como ella estaba hecha para seguir órdenes, no para pensar. Mientras Lyra hablaba, un extraño chasquido provino de la unidad de alimentación principal de Ethan al otro lado del taller. Ethan suspiró porque la vieja máquina llevaba varios días fallando, y ni siquiera él había encontrado el problema. Lyra dejó de hablar de repente y giró la cabeza hacia el sonido con una mirada fija en los ojos. Ella le preguntó a Ethan si la máquina perdía potencia cuando el sistema de refrigeración alcanzaba el 70%. Ethan la miró fijamente, porque ella había descrito el problema exacto sin siquiera abrir la máquina. Lyra caminó lentamente hacia la unidad de energía.
y señaló un pequeño panel cerca de su parte inferior. Le dijo a Ethan que probablemente el segundo enlace de energía estaba dañado y enviaba señales erróneas al sistema de control de refrigeración. Ethan abrió el panel, revisó la conexión oculta y encontró un trozo quemado justo donde Lyra había dicho. Durante varios segundos, se limitó a mirar la parte dañada y luego la miró con sorpresa. Lyra se puso nerviosa porque pensó que había tocado algo que no le estaba permitido comprender. En lugar de enfadarse, Ethan sonrió y le preguntó cómo lo había sabido. Lyra le explicó el problema con palabras sencillas e incluso le mostró una mejor manera de conectar el sistema. Ethan se dio cuenta de que la mujer asustada que había llegado a su puerta era más hábil de lo que creía. Por primera vez en años, alguien se fijaba en Lyra por su inteligencia y no por lo que se le podía arrebatar. Pero cuando Ethan la llamó superdotada, la tristeza volvió rápidamente a su rostro. Lyra le contó que Varek había descubierto su habilidad meses antes y la había obligado a trabajar cerca del reactor principal de la colonia. Mientras revisaba el sistema de refrigeración, descubrió una avería grave oculta en lo más profundo de los controles del reactor. Ella lo denunció, pero la empresa le ordenó que guardara silencio porque repararlo costaría demasiado dinero. Entonces Lyra miró directamente a Ethan y le dijo que la falla empeoraba cada día. Si no hacen nada, susurró, el reactor fallará y morirán miles de personas. Ethan no perdió el tiempo tras escuchar la advertencia de Lyra sobre el reactor principal. Se dirigió a su antiguo ordenador y abrió todos los informes públicos sobre el suministro eléctrico que pudo encontrar de los últimos 6 meses. Al principio, las cifras parecían normales, y Ethan se preguntó si Varek Industries ya habría cambiado los registros. Lyra se quedó de pie a su lado y estudió la pantalla con un miedo que poco a poco se transformó en una profunda concentración. Luego señaló varias pequeñas bajadas de tensión que ocurrían casi a la misma hora todas las noches. Lyra explicó que esas gotas eran señales de que el reactor estaba intentando protegerse del aumento de temperatura. Varek había ocultado el peligro desviando la energía a otros sistemas cada vez que la temperatura subía demasiado. Ethan revisó informes anteriores y encontró el mismo patrón extraño que empeoraba cada mes. Ahora entendía por qué la empresa quería que Lyra regresara antes de que pudiera hablar con nadie. Si la verdad saliera a la luz, Varek podría perder el control de toda la colonia. Ethan le dijo a Lyra que debían advertir al consejo de la colonia antes de que el reactor se volviera irreparable. Lyra se apartó inmediatamente del ordenador y dijo que el consejo jamás creería a alguien como ella. Ya había intentado advertir a un supervisor en una ocasión, y la empresa la había encerrado en una sala de trabajo durante 2 días. Después de eso, el comandante Soren la obligó a firmar un documento en el que admitía haber cometido un error. El recuerdo aún la aterrorizaba, porque sabía lo fácil que era para las personas poderosas silenciar a un trabajador pobre. Ethan no le dijo lo que tenía que hacer, porque sabía que había pasado años recibiendo órdenes. Simplemente dijo que la decisión era suya y que nadie dentro de su comisaría la obligaría de nuevo. Lyra lo miró fijamente durante un largo rato porque rara vez había tenido la oportunidad de elegir de verdad en su vida. Luego, se sentó lentamente junto al ordenador y le pidió a Ethan que abriera los archivos de diseño del reactor. Si la gente iba a creerle, ella quería mostrarles pruebas que no pudieran ignorar. Durante la siguiente hora, Ethan y Lyra trabajaron juntos mientras la luz roja de la mañana entraba en el taller. Lyra estudió los antiguos planos del reactor y marcó 3 puntos donde el sistema de refrigeración podría fallar por completo. Ethan la observó trabajar y se dio cuenta de que su mente funcionaba más rápido que la de muchos ingenieros profesionales que había conocido. Ya no era la mujer asustada que se había desplomado frente a su puerta la noche anterior. Por primera vez, estaba haciendo algo porque ella misma había elegido hacerlo. De repente, todas las luces de la estación de Ethan se apagaron durante casi 3 segundos. Cuando se restableció la energía, apareció un mensaje de advertencia en su pantalla procedente del sistema central de la colonia.
El reactor principal había sufrido un fuerte aumento de temperatura, y varios niveles de la mina se habían quedado sin energía. Lyra se quedó mirando la advertencia y susurró que esto iba a suceder mucho antes de lo que temía. Según sus antiguos cálculos, deberían haber tenido varias semanas más antes de llegar a este punto peligroso. Ethan preguntó cuánto tiempo les quedaba, pero Lyra no respondió de inmediato. Introdujo nuevos números en el sistema y observó cómo aparecían los resultados en la pantalla. Su rostro palideció al ver que el reactor se encaminaba hacia una falla total del sistema de refrigeración. Si nada cambia, puede que nos queden menos de 2 días, dijo finalmente. Antes de que Ethan pudiera responder, apareció otro mensaje que decía que la seguridad de Varek había ordenado a todos que ignoraran todas las advertencias sobre reactores privados. Esa orden le reveló a Ethan todo lo que necesitaba saber, porque la empresa seguía intentando ocultar la verdad. Copió las pruebas de Lyra en una pequeña unidad de almacenamiento y la guardó a buen recaudo dentro de su chaqueta. Lyra miró hacia la puerta, sabiendo que abandonar la estación podría ponerla directamente en manos de Soren. Ethan le dijo que podía quedarse, pero Lyra se levantó lentamente y dijo que miles de trabajadores merecían conocer el peligro. Cuando se disponían a marcharse, un vehículo negro de la marca Varek apareció al final de la carretera y comenzó a moverse directamente hacia ellos. El vehículo negro de Varek se acercó, pero Ethan rápidamente condujo a Lyra a través de una pequeña puerta trasera detrás de su taller de reparación. Cruzaron un antiguo camino de servicio y llegaron al edificio del Consejo de la Colonia antes de que los hombres de Soren pudieran bloquear la carretera principal. Lyra no dejaba de mirar por encima del hombro porque sabía que la seguridad de Varek pronto descubriría a dónde habían ido. Dentro del salón del consejo, Ethan exigió una reunión de emergencia y colocó la unidad de almacenamiento de datos del reactor sobre la mesa principal. Varios funcionarios parecían molestos, pero sus rostros cambiaron cuando Ethan dijo que miles de vidas podrían estar en peligro. El consejo permitió que Lyra hablara, pero los representantes de Varek comenzaron a reírse antes de que pudiera terminar su primera explicación. Un gerente la calificó de trabajadora fugada, que no tenía formación oficial en ingeniería y que no tenía derecho a cuestionar a los expertos capacitados. Otro funcionario dijo que ella solo intentaba perjudicar a la empresa porque quería vengarse por su antiguo contrato. La voz de Lyra se fue apagando mientras las mismas palabras crueles de su pasado volvían a llenar la habitación. Por un instante, Ethan temió que ella perdiera el valor que había encontrado dentro de su taller. Ethan podría haber intercedido por ella, pero comprendió que Lyra necesitaba algo más importante que otra persona hablando en su lugar. Abrió los planos del reactor en la gran pantalla de la pared y colocó el panel de control directamente en sus manos. «Enséñales lo que me enseñaste a mí», dijo, y luego retrocedió y la dejó sola. Lyra respiró hondo antes de señalar hacia las tuberías de refrigeración ocultas en las profundidades del reactor principal. Explicó que 3 sistemas de seguridad estaban fallando simultáneamente y que Varek había estado ocultando el aumento de la temperatura durante meses. Al principio, los ingenieros superiores la observaban con rostros fríos, esperando que cometiera un simple error. En cambio, Lyra respondió a todas las preguntas y mostró registros de consumo eléctrico que coincidían con los lugares exactos donde fallaba el sistema de refrigeración. Una ingeniera de mayor edad se inclinó de repente hacia la pantalla y admitió en voz baja que sus cifras eran correctas. Otro revisó los datos nuevamente y encontró algo peor oculto en el último informe de esa mañana. El reactor ya no estaba fallando lentamente porque su temperatura había comenzado a subir mucho más rápido que antes. Antes de que nadie pudiera hablar, todo el edificio del ayuntamiento tembló con un profundo sonido proveniente de las profundidades de la tierra. Las luces se apagaron. Las alarmas de emergencia sonaron con fuerza, y varias pantallas mostraron que la mitad de la colonia se había quedado sin electricidad. Las personas que minutos antes se habían reído de Lyra, ahora la miraban con miedo en los ojos. Lyra les dijo que esto era solo el principio y que el próximo fallo podría dañar el reactor de forma irreparable. Por primera vez,
Nadie en la sala la llamó inútil o inexperta. Entonces las puertas principales se abrieron repentinamente, y el comandante Soren entró seguido de 6 guardias Varek armados. Anunció que Lyra estaba arrestada por robar información de la empresa y sembrar el pánico en la colonia. 2 guardias se acercaron a ella, pero Ethan se interpuso entre ellos antes de que pudieran alcanzarla. Varios mineros que habían oído la alarma del reactor también entraron y se quedaron junto a Ethan sin decir una palabra. Soren ordenó a todos que se movieran, pero nadie lo hizo porque ahora sabían que Lyra había estado diciendo la verdad. De repente, una violenta alarma provino del sistema del reactor principal, más fuerte que cualquier otra advertencia que hubieran escuchado antes. Un ingeniero miró la pantalla de emergencia y dijo que el sistema de refrigeración había entrado en su ciclo de fallo final. Lyra miró fijamente los números y se dio cuenta de que ya no tenían 2 días, porque tal vez solo les quedaran unas pocas horas. Se giró hacia Ethan y le dijo que había una antigua cámara de control manual que aún podría salvar el reactor. Pero la cámara estaba en las profundidades de la Tierra, dentro de los mismos túneles de Varek de los que Lyra una vez había arriesgado todo para escapar. La alarma del reactor se hizo más fuerte mientras Lyra guiaba a Ethan hacia la antigua entrada subterránea. Varios trabajadores los siguieron hasta que las puertas de seguridad bloquearon el paso hacia los peligrosos túneles inferiores. Lyra introdujo un antiguo código de trabajador y la pesada puerta de metal se abrió lentamente ante ellos. El aire caliente surgió de la oscuridad, trayendo consigo humo y el fuerte olor a cables quemados. Ethan miró a Lyra y le preguntó si estaba segura de que quería continuar. Lyra se quedó mirando fijamente al túnel porque ese era el lugar al que más había temido. Años atrás, los guardias de Varek la habían obligado a pasar por esos mismos pasillos todos los días. Recordaba haber cargado con herramientas pesadas mientras los supervisores gritaban que las trabajadoras como ella no tenían ningún valor real. Ahora regresaba al interior por decisión propia, y esa diferencia le daba fuerza. Le dijo a Ethan que huir ahora dejaría a miles de personas inocentes sin esperanza. Se adentraron más en la tierra, mientras las paredes temblaban a causa del reactor averiado que se encontraba debajo. Luces rojas de emergencia parpadeaban sobre sus cabezas y trozos de metal caían de las tuberías dañadas. Ethan se mantuvo cerca de Lyra, pero ahora era ella quien lo guiaba hacia adelante. Recordaba cada recodo, cada puerta de control y cada antiguo túnel de reparación oculto en los mapas públicos. Ethan se dio cuenta de que Varek había pasado años ignorando al mejor ingeniero que trabajaba dentro de sus propias minas. Finalmente llegaron a una gran sala de control, donde varias pantallas ya estaban completamente apagadas. Lyra abrió un panel dañado y rápidamente comenzó a revisar las tuberías de refrigeración con Ethan a su lado. Descubrió que la primera bomba de emergencia aún podía funcionar si reconstruían su conexión eléctrica. Ethan reparó los cables quemados mientras Lyra cambiaba manualmente los ajustes de control. Instantes después, la bomba se puso en marcha y la temperatura del reactor descendió ligeramente en la pantalla principal. Su pequeño éxito no duró mucho, ya que apareció repentinamente otra advertencia en el panel de control. El segundo sistema de refrigeración se había detenido por completo y los controles de reparación automática rechazaban todas las órdenes. Lyra explicó que alguien había bloqueado el sistema desde una terminal de seguridad privada de Varek. Eso significaba que el desastre ya no era solo el resultado de una vieja máquina averiada. Alguien se había asegurado de que el sistema de seguridad no pudiera proteger a la colonia cuando comenzara el fallo. Ethan quería llamar al consejo de inmediato, pero Lyra descubrió otro archivo oculto dentro de la terminal. Introdujo una contraseña de mantenimiento antigua y abrió registros que no debería haber podido ver. Los archivos mostraban órdenes secretas enviadas semanas antes desde la oficina privada del comandante Soren. Dichas órdenes exigían que las alarmas de seguridad permanecieran ocultas y que varios sistemas de respaldo permanecieran desactivados. Lyra se quedó mirando la pantalla al comprender que Soren sabía exactamente lo que iba a suceder. A continuación,
apareció un último mensaje que mostraba una lista de evacuación prevista, reservada únicamente a los líderes más ricos de Varek. Los trabajadores y sus familias nunca habían sido incluidos porque la empresa planeaba abandonarlos. Lyra copiaba todos los archivos secretos mientras Ethan oía pasos pesados que venían del túnel exterior. Voces armadas les ordenaron que se apartaran de los controles y entregaran la información robada. Lyra se giró hacia la puerta cerrada con llave y susurró: «Ethan, Soren no ha venido a arrestarnos esta vez». Unas pesadas botas se detuvieron frente a la sala de control, y el comandante Soren ordenó a Lyra que abriera la puerta antes de entrar a la fuerza. Ethan apartó rápidamente un armario metálico que bloqueaba la entrada, mientras Lyra seguía copiando los archivos secretos del sistema Varek. Soren llamó por el altavoz y le prometió a Ethan suficientes créditos para abandonar Red Haven y vivir como un hombre rico el resto de su vida. Lo único que Ethan tenía que hacer era devolver a Lyra y los datos robados a la empresa. Ethan miró a Lyra solo por un segundo antes de decirle a Soren que algunas cosas nunca se pueden comprar. Soren se rió y le recordó a Ethan que Lyra todavía tenía un antiguo contrato de trabajo con Varek Industries. Afirmó que el contrato otorgaba a la empresa el control sobre su trabajo, sus movimientos y todo lo que ella sabía sobre las máquinas Varek. Lyra bajó la mirada porque esas mismas palabras habían controlado su vida durante años. Ethan se acercó a la puerta cerrada con llave y le dijo a Soren que ningún papel podía convertir a una persona viva en propiedad. Por primera vez, Lyra escuchó a alguien desafiar abiertamente la regla que la había hecho creer que no tenía ningún valor. Un fuerte estruendo sacudió la puerta cuando los guardias comenzaron a intentar abrirse paso desde el otro lado. Lyra terminó de copiar los archivos, pero sabía que guardar las pruebas en un solo disco duro no sería suficiente. Conectó el ordenador de la sala de control a la red de emergencias de la colonia y comenzó a enviar los registros a todas las pantallas públicas. Ethan comprendió su plan y sonrió porque Soren ya no podía ocultar la verdad, llevándose una sola unidad de almacenamiento de datos. Segundos después, todos los trabajadores que se encontraban en la superficie comenzaron a ver las órdenes secretas de Varek y sus planes de evacuación privados. En toda la colonia, los mineros dejaron de trabajar al ver la terrible verdad en sus pantallas. Descubrieron que los líderes de Varek conocían el peligro del reactor y planeaban escapar mientras miles de trabajadores se quedaban atrás. La red se inundó de mensajes mientras familias enfadadas exigían respuestas a la empresa y al ayuntamiento. Incluso varios guardias de Varek que se encontraban fuera de la sala de control guardaron silencio tras leer las órdenes en sus propios dispositivos. Soren les gritó que derribaran la puerta, pero algunos de sus hombres ya no se movían. Entonces se produjo otra fuerte explosión desde algún lugar de abajo, y toda la habitación tembló con la suficiente fuerza como para lanzar a Ethan contra la pared. La pantalla del reactor se puso de un rojo brillante a medida que la temperatura volvía a subir y la primera bomba de refrigeración empezó a perder potencia. Lyra revisó el sistema y descubrió que solo un último control manual podría evitar que el reactor alcanzara un punto crítico. El centro de control se encontraba dentro de una cámara sellada muy cerca del núcleo del reactor, donde la temperatura ya alcanzaba niveles peligrosos. Ethan dijo inmediatamente que iría, pero Lyra le dijo que no sabría qué conexiones cambiar. Ethan se negaba a aceptar que ella tuviera que arriesgar su vida, pero Lyra le recordó con calma que miles de personas dependían de ellos. Durante la mayor parte de su vida, otros habían decidido cuánto valían su cuerpo, su trabajo e incluso su futuro. Esta vez la decisión le pertenecía solo a ella, y optó por entrar en la cámara porque sabía que podía salvarlos. Ethan la miró a los ojos y finalmente asintió, aunque el miedo era evidente en su rostro. Le prometió que si ella entraba, él se quedaría en la puerta hasta que ella volviera a salir. Lyra llegó a la entrada de la cámara mientras las alarmas sonaban a todo volumen en los túneles subterráneos,
y el humo llenaba el aire a sus espaldas. Colocó una mano sobre el viejo mando de la puerta y volvió a mirar al humano que la había tratado como a una persona desde la primera noche. Luego entró en la cámara de combustión, y la gruesa puerta de metal se cerró lentamente entre ellos. Unos segundos después, Ethan escuchó su voz por la radio diciendo que había llegado al panel de control final. Entonces la señal se cortó repentinamente, dejando a Ethan mirando fijamente la puerta sellada, mientras la cuenta regresiva del reactor seguía avanzando hacia cero. Ethan permaneció fuera de la cámara sellada mientras la cuenta regresiva del reactor seguía descendiendo hacia cero. Llamó a Lyra una y otra vez por la radio, pero solo obtuvo respuesta de estática entrecortada. Dentro de la sala de control, las luces de advertencia cambiaron de rojo a blanco cuando la temperatura comenzó a descender repentinamente. Lyra lo había conseguido, y el sistema de refrigeración dañado finalmente volvía a funcionar. Pero Ethan no sintió ningún alivio porque la puerta de la habitación seguía cerrada con llave, y Lyra aún no le había respondido. En la pantalla apareció un mensaje que le indicaba a Ethan que debía marcharse antes de que la cámara se sellara para siempre. Lo ignoró y comenzó a abrir con sus propias manos el panel de control de emergencia que estaba junto a la puerta. El calor le quemaba los guantes, pero siguió trabajando hasta que encontró el viejo cable de liberación manual. Con un fuerte tirón, la puerta de metal se abrió lo suficiente para que Ethan pudiera pasar a la fuerza. El humo llenaba la cámara y apenas podía ver más allá de unos pocos pasos. Ethan encontró a Lyra tendida junto al panel de control final, con una mano aún apoyada en el interruptor de emergencia. Su ropa estaba quemada en algunas partes y estaba inconsciente, pero Ethan pudo ver que aún respiraba. La alzó en brazos y la condujo hacia la salida mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La cámara comenzó a cerrarse de nuevo, pero Ethan llegó a la puerta apenas unos segundos antes de que las pesadas puertas se cerraran tras ellos. En el exterior, varios trabajadores se apresuraron a avanzar y ayudaron a llevar a Lyra de vuelta a la superficie. Cuando Lyra finalmente abrió los ojos horas después, la primera persona que vio fue a Ethan sentado junto a su cama. Ella preguntó por el reactor antes de preguntar por sí misma, y Ethan le dijo que la colonia estaba a salvo. Miles de trabajadores sobrevivieron porque ella descubrió la falla, desenmascaró a Varek y reparó el sistema final. Lyra rompió a llorar en silencio porque nadie había hablado nunca de ella como si su vida hubiera significado algo. Ethan simplemente le dijo que su valor siempre había estado ahí, incluso cuando otros se negaban a verlo. El comandante Soren fue arrestado después de que los archivos secretos llegaran al Consejo de la Colonia y a las autoridades externas. Varek Industries perdió el control de Red Haven y los trabajadores quedaron liberados de los contratos injustos que los habían mantenido cautivos durante años. El Consejo ofreció a Lyra una generosa recompensa, una vivienda privada y un puesto entre sus ingenieros senior. Aceptó el puesto de ingeniera, pero utilizó gran parte de la remuneración para abrir una escuela para trabajadores pobres y sus hijos. No quería que nadie más creciera creyendo que el nacimiento, el dinero o el estatus determinaban su valía. Varias semanas después, Lyra regresó al taller de reparaciones de Ethan, donde su historia realmente había comenzado. Ethan colocó un segundo escritorio junto al suyo y le ofreció un puesto permanente como su socia en igualdad de condiciones. Lyra sonrió al recordar a la mujer asustada, que una vez había estado parada en su puerta creyendo que su cuerpo era todo lo que le quedaba. El humano nunca había querido poseerla, usarla ni decidir su futuro porque simplemente había visto en ella a una persona que merecía ser salvada. Por primera vez en su vida, Lyra se miró a sí misma y finalmente vio lo mismo.